Hola, Hola, ¿cómo va? hola, ¿Todo bien? hola. ¿Qué tal ese receso? ¿Estas vacaciones? ¿Descansaron? Espectacular. Sí, Me alegro, me alegro. Bueno, les quería comentar que queda esta clase de hoy, que vamos a estar hasta las 10 y algo, y la última clase de la semana que viene. Así que después ya se liberan de esta materia. Seguramente la semana que viene hagamos un trabajo práctico que antes de que termine esta clase se los voy a comentar, así ya, bueno, tengo la nota y ustedes tienen el aprobado de la materia. perfecto. Bueno, les voy a pasar a compartir pantalla, así arrancamos. Antes quería preguntarle, ¿tienen alguna duda de lo que se vio antes del receso? Hay algunos que están conectados hoy que quizás ese día no estuvieron, no sé si pudieron ver el PowerPoint, si pudieron ver el material, la clase. ¿Les queda alguna pregunta? ¿Nada? Hola, yo recién hoy me conecto a la clase, porque las otras dos clases eran justo un jueves que había fecha. Eh, Sí. Mirando las clases y bueno, y después imprimí lo que habías enviado. Genial. ¿Y todo claro? ¿Ninguna pregunta? No, no, por lo menos lo estuve mirando, pero bueno, vamos a ver. Bueno, un poco hoy lo que les quería traer para que lo viéramos y charláramos un poco es el tema del código de ética de FIFA, el código de ética de AFA y cómo lo regula la Liga Santafesina en este caso. Y bueno, algunos ejemplos para charlar, para exponer. Y después, bueno, el tema de no tanto del fútbol, sino ya más de otros deportes, también otros ejemplos como para que se vea aplicada la ética en sí. Así que bueno, si se ve todo bien, empiezo a compartir y arrancamos. Un poco para aclarar, el código de ética es más específicamente en lo que es FIFA. Hay una comisión específica de ética y separado de lo que es el TAS, que es el tribunal arbitral que es el sancionador de, digamos, de las distintas cosas que van pasando en los partidos de fútbol, ya sea en lo que es eh, mundiales o lo que fue Mundial de Clubes y esas copas internacionales. Y esto es una comisión aparte de ese TAS que regula específicamente las cuestiones más éticas y sanciona en base a eso. Voy a ir de mayor a menor, por eso arranco con FIFA, que es el órgano, digamos, que abarca a todas las asociaciones del mundo, y después para llegar a lo que es la liga. Se van a repetir algunas cosas porque obviamente desde la liga y desde AFA tiene que estar en orden y en condiciones con lo que estipula FIFA. Entonces no puede haber una regulación contraria a la que establecen desde ese lado. En primer lugar, hablar de un poco de lo que es el ámbito de aplicación material, es decir, a qué conductas se va a estar aplicando este código. Y son, bueno, un poco las conductas que perjudican la integridad y la reputación del fútbol. Después, más adelante, les voy a ir nombrando específicamente algunos ejemplos de algunas conductas, pero bueno, sería más que nada este tema de algo que sea ilegal o inmoral o que carezca de los principios éticos que considera importante la FIFA para regular el fútbol. Y bueno, como les decía recién, las confederaciones y las federaciones miembros de la FIFA tienen que tener sus propios códigos que tienen que estar en concordancia con lo que establece este código que les estoy mostrando acá. En cuanto al ámbito de aplicación personal, se va a aplicar a todo lo que es jugadores, directores técnicos, presidentes de los distintos clubes y las distintas asociaciones, pues como el presidente de Conmebol, el presidente de AFA, la misma CONCACAF o la UEFA, a los árbitros, a los
todos los que sean ayudantes técnicos, ayudantes del arbitraje, bueno, a toda aquella gente que esté involucrado en los partidos de fútbol. Y esta comisión, que se creó específicamente para estos temas éticos, está facultado para investigar y juzgar las conductas de estas personas que están sujetas o que están inmersas en el fútbol y a las cuales eh, les aplica este código. Si ustedes tienen alguna pregunta, me van parando, no hay problema. Si no, yo voy medio rápido para que no sea tan tedioso. En cuanto al ámbito temporal, este código se va a aplicar, se creó en el 2018, o sea, hace relativamente poco, y se va a aplicar para las conductas que fueron posterior a la creación del código. Es decir, cuando se crea una norma o cuando se crea una ley, no se puede aplicar para hechos que ya pasaron, sino que se aplica desde el momento de la creación al futuro. Salvo que, bueno, haya alguna excepción que obviamente lo va a disponer el mismo código. En este caso, bueno, lo que se busca es que sea a partir de desde el momento en el que fue creado con posterioridad. Bueno, acá un poco para hablar de lo que es el procedimiento ante la Comisión de Ética, hay un órgano de instrucción y un órgano de decisión, un poco a rangos generales para lo que es la cuestión procesal de cuándo llega un caso a la comisión, cómo se va a tratar ese caso. Primero, obviamente, se va a conocer la situación, se va a hacer todo el procedimiento, que eso después lo voy a ir mencionando también, y obviamente se va a tomar una decisión, que puede ser una sanción o una absolución, y eso, bueno, dependiendo de cómo se encuentre la persona a la cual se está juzgando o condenando, va a tomar la decisión de si acata esta sanción que se le impone o si obviamente se puede apelar, como pasa en la justicia local, que se apela cuando no se está de acuerdo con esta sanción. Así que por eso la diferencia entre instrucción y decisión. Son dos órganos distintos dentro de la misma comisión, pero en el que uno va a estar juntando todas las pruebas y observando qué fue lo que pasó, y el otro se va a encargar específicamente de tomar la decisión de si es culpable o inocente, si se quiere, para que se entienda, en base a esa falta ética. Es lo que vemos, por ejemplo, en la justicia ordinaria con el tema de los fiscales y los jueces. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Acá algunas de las sanciones que se pueden aplicar son la totalidad de las sanciones y las más comunes. Una mera advertencia, es decir, avisarle que lo que está haciendo está mal, un apercibimiento, un programa de formación, que eso, bueno, va a depender un poco también de si existe o no en cada una de las ligas o en cada uno de los torneos, de los campeonatos, la devolución de los premios, que eso, bueno, debe ser por una falta bastante importante, porque imagínense que le pidan a una selección que haya salido campeona que devuelva el premio, creo que no debe ser algo tan grato, o alguno de los jugadores, por ejemplo, en el Mundial que se suelen entregar al mejor arquero o al futbolista más joven. Pedir la devolución de premio es algo bastante importante en lo que significa el fútbol. La multa, que suele ser la más común, servicios comunitarios, suspensiones, prohibición de acceso a los vestuarios, prohibición de acceso a los estadios y prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol. Esto es algo que también pasó, que después al final del PowerPoint les muestro un caso. Bueno, acá tenemos lo que es el deber de denunciar esta falta ética. Por lo general, hoy en día, con todo el tema de redes sociales o la transmisión de los partidos y todas esas cuestiones, uno ya ve cuando pasa algún hecho que es un poco reprochable. En el caso de que no se ve, y cuando se ve y toma conocimiento la FIFA, directamente nadie lo tiene que denunciar porque ya es público, entonces ellos mismos inician con todos los procedimientos. Cuando no se ve o cuando se pasa por
alto, o es, no sé, por ejemplo, en un entrenamiento, que suelen ser más privados, más de los clubes, las personas tienen el deber de denunciarlo. Es decir, ir y avisar a la comisión de ética, obviamente por escrito, qué fue lo que pasó, detallar toda la situación y, bueno, explicar un poco el acontecimiento. Si no se denuncia, tiene una particularidad este código, que también es una falta de ética no denunciarlo. Y también se cobra, se sanciona y se cobra multa. Fíjense que acá dice, el mínimo de importe será de 10.000 y el valor de las entradas. Está en inglés porque es de FIFA, pero es el precio del valor de las entradas. Así que una multa bastante alta. Bueno, y acá empiezo con algunos ejemplos de qué son consideradas las faltas éticas. ¿Alguno lo puede leer? Cualquiera, porfa. ¿Lo ven? ¿Querés que lo lea? Arranco. Dale, por favor. ¿De dónde dice las personas sujetas ahí? Arrancamos. Sí. Las personas sujetas al presente código no atenderán contra la dignidad o integridad de un país, de una persona o de un grupo de personas mediante palabras o acciones despectivas, discriminatorias o denigrantes, por razón de su raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otro índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o cualquier otra razón. Las personas sujetas a este código tienen prohibido realizar declaraciones públicas difamatorias sobre la FIFA o sobre cualquier otra persona sujeta a este código en el contexto de los eventos de la FIFA. El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de 10.000 entradas gratas, así como la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de 2 años. En los casos más graves o en los casos de reincidencia podrá decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo. Y no puedo más. Ahí, bueno, este es uno de los ejemplos más clásicos por ahí de las sanciones éticas, el tema de la discriminación, que un poco lo hablábamos también la última clase que tuvimos. ¿Se acuerdan que habíamos puesto algunos ejemplos? Y bueno, la aclaración de que estos son hechos que realicen, ya sea los jugadores, los directores técnicos, los árbitros y demás, no abarca a la hinchada, obviamente, porque si no sería un poco más difícil. Solamente a los sujetos que están alcanzados por este código y obviamente por los eventos que se hagan en la FIFA. También, bueno, las sanciones de multa, el 10.000, lo que se menciona ahí es el precio de las entradas, vuelvo a repetirlo como dije recién, y bueno, ejercer algunas actividades relacionadas con el fútbol en el caso de que sea más grave o sea un caso de reincidencia. ¿Se acuerdan alguno de los ejemplos que habíamos puesto o tienen algún otro para decir? Puede ser eso del respeto, trabajo en equipo, disciplina. Puede Claro, ser pero alguno habíamos de esos. puesto algunos ejemplos particulares en cuanto a lo que había sido la discriminación en el Ah, fútbol. a ver si tengo. Y quiero hacer una pregunta. Una vez en un partido, las hinchadas empezaron a gritar, se decían cosas así.
discriminatoria. Y el árbitro paró el partido y bueno, y nos hizo una multa a nosotros y al otro club. ¿Eso puede ser así? Claro, eso ya abarca lo que es el Tribunal de Disciplina, no tanto al Tribunal de Ética. Son dos cosas distintas que también es para diferenciar. El Tribunal de Ética sí abarca las hinchadas, porque siempre que se da un hecho de violencia, o más que nada en la liga, que es lo más claro que tenemos, que pasaron varios hechos de violencia, se lo condena al club por una multa o se clausura la cancha, se le impide a algunos jugadores por alguna fecha jugar. Eso sí, pero eso se encarga el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Ética, o sea, o la Comisión de Ética, que es otra comisión aparte, en la liga no tenemos solo el Tribunal de Disciplina, por eso capaz abarca todo, pero sí en AFA tenemos lo que es la Comisión de Ética solamente para los casos de sujetos que intervienen en los partidos, pero desde el lado, como digo, de jugadores, directores técnicos, árbitros, y desde ese lado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, Andrés. sí, se entiende, sí. Ahora quedó. sí, sí, se entiende. Bien. Y acá con ejemplos de discriminación, ¿se acuerdan que habíamos puesto el caso de Vinicius, que también siempre como que lideró un poco la cuestión étnica, racial y todo ese tema de la discriminación por el color de piel, que bueno, pasa bastante seguido, también lo habíamos mencionado con un caso de la liga, y bueno, ni hablar de las cuestiones de género o de posicionamientos políticos, son todas cosas que se ven en la cotidianidad y que por supuesto no puede dejar de estar abarcado por este código y tener la sanción que corresponda según la gravedad del asunto. Otro de los ejemplos de delitos, de hechos contrarios al código de ética, el tema de la integridad física y mental, para proteger justamente la dignidad de las personas cuando se realizan actos o gestos ofensivos, cuando se insulta, cuando se incita al odio, a la violencia, el tema del acoso, no solamente el acoso sexual, que ya más allá de que esto obviamente está separado de la cuestión penal, que tiene que seguir su curso por la vía correspondiente. Esto es meramente una sanción desde la reprochabilidad de la acción, desde la cuestión moral o ética, como le quieran llamar. Obviamente que el fútbol no está exento de todas estas cuestiones y obviamente que pasa más seguido de lo que nos gustaría o de lo que nos enteramos. Entonces, bueno, lo que busca, por más de que no se llegue mucho a sancionar o que no sepamos de tantas sanciones, busca esto, evitar las amenazas, las coacciones, eh, bueno, todas estas cuestiones de abuso que cometan alguno de los involucrados en un partido de fútbol. También la multa, el mismo importe, y las sanciones son más o menos parecidas, también la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol. Este es otro de los ejemplos, falsificación de títulos, cuando suele pasar que, por ejemplo, se falsifica un pase o se falsifica que dice que tiene una edad que no tiene para poder jugar en alguna categoría, o que las planillas que se firman, entonces se firman, no sé cómo es en el tema de futsal, si se puede firmar más de una planilla, pero hay casos en los que se puede firmar hasta dos y ahí firman tres, bueno, todos esos temas que obviamente no están permitidos. Y, bueno, o falsificar algún documento. ¿Cómo es el tema eso de las planillas? No, en el futsal se firma una planilla por categoría, sea categoría Claro, pero pueden reserva, firmar más de categoría una. senior, y primera es una planilla por categoría y cada planilla tiene que tener nombre, apellido y número de carnet que esté habilitado Pero por la un liga. jugador puede firmar una sola vez.
No, sí, o sea, en la planilla sí, en una sola vez, pero puede repetirse, digamos, creo que es en dos categorías, no puede repetir en las tres categorías. Un jugador no puede repetir en las tres categorías, puede repetir solamente en una sola, o sea, en su categoría. Un jugador de reserva puede subir a senior y después ya no puede firmar más otra planilla. Se puede repetir una sola vez. Claro. Bueno, en este caso, entonces entraría ahí cuando se falsifica o se firma alguna planilla de más, o cuando se trucha, por decirlo así en criollo, alguna de esos documentos. Bueno, acá tenemos lo que es el abuso del cargo, cuando en el caso de, por ejemplo, ya hace más referencia a los dirigentes, obviamente, con la posición que tienen, utilizarla para obtener beneficios o ventajas personales y no tanto en miras de ayudar al club o beneficiar al club. Obviamente que hay que saber diferenciarlo de por ahí los casos que son clubes como los de Argentina, que tenemos clubes más pequeños o asociaciones civiles en donde las ventajas siempre se buscan que, más que nada económicas, que sean para el club, y lo que son los clubes europeos, que por ahí tienen otra estructura, que hablamos ya de una sociedad, no tanto de una asociación, y la cuestión monetaria pasa por otro lado. Pero bueno, es esta situación en la que la persona utiliza este cargo para enriquecerse básicamente y acrecentar su patrimonio y no beneficiar tanto al club. Después tenemos implicación en apuestas, juegos de azar o actividades similares. ¿Alguno quiere leer el primer punto? No sé si están la mayoría, pero bueno, alguna que pueda leer el primer punto, por favor. Las personas sujetas a este código tienen prohibido participar directa o indirectamente en apuestas, juegos de azar, loterías y actividades o negocios similares relacionados con partidos o competiciones de fútbol u otras actividades relacionadas con el fútbol. Gracias. Bueno, esto es algo que se está viendo mucho hoy en día, de la cantidad de apuestas y juegos que se están haciendo clandestinos y algunos que aparentan ser legales pero no lo son. Y el tema de que muchos jugadores incluso promocionan estas apuestas, bueno, es también una conducta por un poco, si se quiere, no sé si tan, eh, o sea, no quiero usar bien la palabra, es nociva, pero bueno, es tratar de llegar a un acuerdo porque obviamente los jugadores tienen mucha ganancia por este tema de las publicidades, pero a la vez estamos afectando a un montón de personas que caen en este tema de los juegos de apuestas o azar, que porque dicen, bueno, veo, por ejemplo, la publicidad del Dibu y es el Dibu. Pero bueno, atrás de esa publicidad obviamente hay un montón de cosas que son perjudiciales más que nada para los que son hoy en día los menores. Y si bien uno no va a estar en contra de la persona que hace la publicidad, sí estamos en contra de a lo que eso lleva, lo que eso conlleva. Así que bueno, también es una conducta que no está siendo hoy en día tan castigada, tan condenada, pero que está también como una posible sanción por ser reprochable a todos los sujetos involucrados en esto. Yo dije el Dibu porque es el único que me acuerdo que veo en las publicidades, pero no sé si hay algún otro más que también lo hace, pero está bastante en auge hoy en día. No sé si ustedes la vieron a la publicidad, seguramente que sí, tanto los partidos. Sí.
Bueno, seguimos. Cohecho, bueno, esto lo paso medio rápido porque es bastante específico. El tema de aceptar dinero o aceptar regalos para hacer una determinada cosa o no hacer una determinada cosa. Obviamente es una conducta que está prohibida, que es condenable, y más allá de también esto va por el lado del derecho penal, pero bueno, en el fútbol también lo vemos y también se castiga y se prohíbe. Más que nada, bueno, lo que son por ahí los jugadores que aceptan dinero para jugar mal o para no sé, dejarse hacer goles o no estar al 100%, los árbitros, que bueno, eso pasa quizás un poco más seguido. Y bueno, todas estas situaciones que obviamente están condenadas. La apropiación indebida de fondos, esto ya es para lo que son las ligas, las federaciones y las confederaciones. Y los clubes, obviamente, cuando utilizan los fondos de una manera que no es para la que fueron designados y más que nada, o ya sea para beneficio personal o para beneficio de terceros. Y bueno, también una conducta bastante común, el tema de arreglar partidos, que eso seguramente tendrán algún ejemplo que se les venga a la mente, decir, bueno, a cambio de perder o a cambio de ganar, reciben dinero o reciben algún beneficio para justamente eso, tener el partido arreglado y que ya el resultado se sepa de antemano. ¿Se les ocurre algún ejemplo de este caso? No, Te hago ¿Nunca una, viste que se haya arreglado un partido? sí, he visto, pero no me acuerdo cuál. te hago una pregunta. Sí. Ponele que en una última fecha un equipo necesita ganar, el otro juega por jugar y hay otro equipo que está ahí peleando también, que lo incentiva al otro equipo para que le juegue a morir para que gane. Ahí, ¿cómo sería el tema? A ver si entendí bien. Hay dos equipos que están peleando la punta o salir campeones y hay uno que Y está uno perdido, digamos. que no juega por nada, que le da lo mismo. Claro. Pero el otro equipo Entonces el otro equipo que no estaría enfrentándose le pide que salgan a ganar. salgan a ganar. Ahí eso, digamos, obviamente siempre para ganar. Los otros mejor tienen que jugar, pero mejor juegan más desganados, más tranquilos. ¿Ves? Si tienen un incentivo, juegan un poco mejor. Ahí, ¿cómo sería el tema? No, yo creo que sería más la cuestión de si fuese al revés, si se le pide a un equipo que pierda, digamos. Porque cuando vos le pedís a un equipo que gane, en realidad le estás pidiendo lo que todos le pedimos a los equipos. O sea, que salgan a ganar, que salgan a competir, más allá de la posición de la tabla en la que se esté. Porque por ahí ha pasado un montón de veces que el último le gana al primero o a esas situaciones. Ya si hay una ventaja económica, ya si hay no sé, de repente se enteran de que le regalaron, no sé, 10 pelotas, por decirte un regalo, ya es otra cosa. Cuando hay tema económico, sí, obviamente estamos hablando de estas situaciones. Cuando solamente es el dicho de salgan a ganar o incentivarlos a ganar, estamos dentro de la normalidad. No, esto Bueno, me parece que una vez pasó, no me acuerdo en qué año, River jugaba con Argentino Junior y Boca lo seguía atrás. River con el empate era campeón y entonces ahí me acuerdo que había sido bastante el comentario que Argentino y River habían jugado a empatar, por eso ahí era un empate. Bueno, es diferente ya, porque ahí ellos también, ninguno de los dos sí. arriesgaron después. Sí, vieron que en AFA se escucha bastante ese tema de
está todo arreglado, o ya sabemos cómo va a pasar, es algo del folclore mismo del fútbol. Pero bueno, ya te digo, cuando es estos casos de que hay un beneficio económico, ya es otra cosa. Va un poco de la mano también con la obligación de denunciar, ¿no? Si uno sabe que está pasando eso y no lo denuncia, y bueno, estamos como permitiendo que siga pasando, por más de que después todo se resuelva de alguna u otra manera que estamos ajenos a eso. Bueno, hasta ahí los ejemplos de los distintos casos. El tema de la prueba, se puede presentar cualquier medio de prueba, están los documentos, por ejemplo, las distintas las fichas que se arman o los informes de los árbitros, las declaraciones de las partes, de los involucrados, de los testigos, fotos, audio, video, y cualquier otro medio que se considere que puede ser útil. Hay un caso particular de esto que es el tema de los testigos anónimos, que también pasa en lo que es la justicia ordinaria, que para no afectar a ese testigo, para no crearle un perjuicio, se busca que no se conozca su identidad o que no se lo llame cuando están las partes, que no estén las audiencias, que se le distorsione la voz, que no se lo pueda ver o que se lo interrogue por escrito, bueno, distintos mecanismos para que no se conozca la identidad de esta persona y pueda primero declarar libremente, porque si no por ahí pasa que o mienten o dicen cosas que no son o tienen miedo de decir la realidad, y también para que no tengan ninguna represalia sobre esta persona y valga realmente ese testimonio que se está dando. Esto también está en AFA, en el código de ética de AFA también está presente esta parte, así que bueno, es una forma bastante positiva en el caso de que haya conflictos de este tipo. Y bueno, el derecho a ser oído es algo que también está en todos los organismos. El tema de que antes de que se tome la decisión final, las personas puedan ir y expresar qué es lo que consideren necesario, o no expresar nada, pero bueno, tienen la posibilidad de hacerlo y decir, bueno, qué es lo que ellos consideran que pasó, cómo consideran que tienen que ser juzgados, si hay algún tema de discordancia con alguno de los testimonios que se dieron, con alguna de las pruebas que se ofrecieron, que todo eso pueda ser escuchado y que no sea tomado en su contra, digamos, que no sea un perjuicio para esta persona, sino solamente una opción más para manifestar lo que considero oportuno. Después, bueno, un poco yendo a lo que es más que nada el procedimiento, tenemos la presentación de la denuncia del hecho, el tema de las pruebas, esto que decía de la posibilidad que tiene la persona de los alegatos, es decir, lo tiene tanto la persona que está siendo juzgada como la otra parte que también puede presentar sus alegatos, lo que piensa, y después pasamos a lo que es la decisión o la sentencia. El órgano de decisión va a comunicar la sentencia en su totalidad y por escrito, ¿sí? Tiene que fundamentar cómo se llegó a esa decisión y por qué, y obviamente cuál es esta decisión, qué sentencia, qué pena se le otorga, si es que se le otorga alguna, y si no se le otorga, si queda, digamos, absuelto, el porqué de esta absolución. Bueno, lo de los plazos obviamente no tiene mucha trascendencia, pero sí decir que hay casos que son más urgentes que otros, por ende hay casos que van a demorar más en obtener una sentencia y hay otros que enseguida van a salir. Así que bueno, la diferencia esa de si es muy urgente o muy relevante y si puede pasar desapercibido o no. Bueno, acá un poco lo de este tema de cómo es la sentencia, qué es lo que tiene que tener. Más que nada para que lo vean, no, obviamente no tiene
mucha, mucha urgencia o mucha explicación. Y sí la posibilidad de que tienen las personas, como les decía antes, de apelar esta cuestión, de si no están de acuerdo, poder tener otra opción, otra mirada, que en este caso de FIFA, en primer lugar, lo vuelve a ver la comisión y si la persona sigue sin estar de acuerdo, ya pasa a lo que es el TAS o lo que es el Tribunal Arbitral de Sentencias, y ahí ya, bueno, es un poco, si se quiere, la situación un poco más grave que amerita que un organismo como el TAS intervenga. Hasta acá todo lo de FIFA. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, por lo menos. Bueno, pasamos a un poco lo que es AFA. En rangos generales es lo mismo, les voy a estar diciendo algunas cosas puntuales que diga, que diga acá en el código de ética de AFA, pero obviamente tiene que, como les dije al principio, tiene que estar en concordancia con lo que dice FIFA. Bueno, primero algo que me llamó la atención, que FIFA no lo tiene, es un preámbulo que un poco delimita cuáles son los objetivos que tiene la AFA y cuál es la necesidad de dictar este código, el por qué, digamos. Fíjense que dice promocionar el fútbol con un espíritu de paz, con comprensión y juego limpio, dictar reglamentos para dirigir, organizar y ordenar las cuestiones relacionadas con el fútbol, impedir que se apliquen métodos o prácticas que pongan en peligro la integridad de los partidos o las competiciones, evitar o prevenir conductas que puedan conllevar a prácticas ilegales, inmorales o contrarias a los principios éticos, salvaguardar la integridad, esencia y reputación del fútbol. Bueno, un poco lo que hablábamos también la semana pasada, la clase pasada, de la importancia que tiene el tema de la ética en la vida en general, pero obviamente en el fútbol para más que nada un país tan futbolero como lo es Argentina. Y ahí un poco, bueno, en el último párrafo habla de los que le venía diciendo que tiene que estar de acuerdo con lo que estipula la FIFA. En el ámbito de aplicación, también se aplica a las personas, a las conductas susceptibles de perjudicar la reputación e integridad del fútbol y que haya tenido lugar en un partido correspondiente a una competición organizada por la AFA. A la diferencia del otro, que era un poco más amplio, esto ya es más que nada en el fútbol de, obviamente, de Argentina, pero de todas las categorías que comprenden a la AFA, ya sea directamente o indirectamente afiliados. El personal, todo también, los funcionarios, los jugadores, los miembros de las distintas comisiones de los clubes, de bueno, los entrenadores, los técnicos, los responsables de llevar adelante un partido. También, en cuanto al temporal, todos los hechos que sean posteriores a la entrada en vigor de este código, que este código se sancionó en 2024, o sea, hace muy poquito. Por ende, los casos que hay son casi nulos. Hay muy pocos casos que salieron en conocimiento, si bien se reúne esta comisión todos los meses, casi que no hay tantos todavía, tantas sanciones. Sí, aclara acá que no se van a anular los procedimientos ya iniciados, porque bueno, también la AFA tiene su comité de tribunal de disciplina, así que esos que están iniciados por el tribunal de disciplina siguen por ese medio y los nuevos siguen por el tribunal de ética. La competencia del tribunal, bueno, un poco cuáles son las conductas que están facultados de investigar y juzgar, que el tribunal se va a reservar, obviamente, el derecho a investigar y juzgar lo que considere oportuno, ya sea por
denuncias o de oficio, se llama, cuando directamente ellos ven una situación y deciden intervenir, y cuando afecte la integridad, la imagen, la reputación de la AFA, obviamente de alguno de los clubes que forman parte o de alguna de las ligas que forman parte de AFA. Acá esto también abarca, si se quiere, a los encargados de llevar adelante todas las, digamos, al presidente de AFA y todas las subcomisiones que se armen, lo que son vicepresidentes, secretarios, todos esos también están involucrados en este código. Y por último, después, bueno, todo el tema de procedimiento, prueba y sanciones son todas las mismas, por eso no las mencioné, pero obviamente después les cargo ambos códigos por si tienen ganas de leerlos, pero van a ver que es todo lo mismo. Y después mencionarles el Estatuto de la Liga Santafesina, que si se fijan dentro de los objetivos, el artículo 4 también se encarga de promover los principios deportivos, éticos y morales que establece el Código de Fair Play de FIFA. O sea, haciendo referencia a esto de, bueno, abarcar también, dejar asentado en el estatuto que nos importa la ética, que nos importan los principios deportivos y que estamos en sintonía con lo que establece FIFA y con lo que establece AFA. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Se entendió todo? ¿O no se entendió nada? Bueno, voy a dar por entendido que se entendió todo. El que calla otorga, así que yo sigo. Acá les traigo un ejemplo de, la imagen esta es un documental, por si les interesa y lo quieren ver. Jenny Hermoso y Luis Rubiales. ¿Alguno lo escuchó hablar? ¿Sabe de qué se trata? No, nunca lo escuché. No, nunca lo escuché. Sí, Bueno, es el caso del equipo femenino de fútbol de España que salió campeón y creo que el dirigente, el presidente de la Asociación de Fútbol de España le dio un beso, fue un tipo acoso a una jugadora. ese mismo. Al que le interese profundizar, el documental está en HBO Max, así que lo puede ver con este mismo título. Es justamente eso lo que pasó. Luis Rubiales era presidente de la Federación de Fútbol Española. Jenny Hermoso era integrante del plantel de la selección de España. Salen campeonas del Mundial, nada más y nada menos. Y bueno, al momento de la entrega de medallas, él decide darle un beso. En España son un poco más estrictos quizás que acá en Argentina, por lo cual eso ya se llevó al ámbito penal, ya se resolvió desde ese ámbito. Él fue condenado a prisión, condenado a multa, un valor bastante importante. Y desde la FIFA, desde la Comisión de Ética y el Tribunal de Disciplina, se decidió apartarlo de la Federación Española y, bueno, obviamente no pudo seguir ejerciendo su cargo por 3 años. La resolución final, después de todas sus apelaciones y demás, fue en 2024, así que bueno, está actualmente en curso. Veo bastante difícil que pueda volver a ejercer su cargo, pero bueno, transcurridos los 3 años, si obviamente es elegido, puede volver, pero bueno, es más o menos eso lo que pasó. Fue sancionado por la justicia ordinaria, la justicia local, y por FIFA y el Tribunal de Ética. Eh, bueno, no sé si lo habían escuchado, si tienen algún comentario o qué les parece la resolución.
¿Ningún comentario? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es poco tiempo? ¿Es mucho tiempo? Y depende del punto de vista de cada uno, yo calculo. O sea, para mí es poco tiempo porque ahora que lo nombraste, sí, lo escuché, pero no me integré mucho en la situación. Pero como vos decís, éticamente fue un hecho aberrante lo que hizo este hombre, porque es representante de una institución que no le da ningún derecho a besar a una persona sin su consentimiento. Claro. Él obviamente sí, dentro de su defensa planteó la existencia del consentimiento, porque bueno, hoy es de lo único que se podía agarrar en ese momento para no ser condenado, y eso bueno, no fue tenido en cuenta, no, se demostró que no había sido así, pero bueno, sí, es una cuestión bastante controversial. Otro de los ejemplos que le traigo, ya más de AFA, no sé si acá hay algún hincha de San Lorenzo que me pueda ir complementando. Esto fue este año, en abril, hace un poco. El Sí, presidente, ¿sí? ¿Lo escucharon? sí, sí, lo escucho. ¿Lo vieron? Sí. El presidente San recibe 20.000 Lorenzo recibió una coima para que un determinado jugador juegue de titular en San Lorenzo. exacto. Y Recibió $20.000 por... Sí, no sé quién está hablando. momentáneamente esta persona, Moretti, está fuera de San Lorenzo, bueno, supuestamente la última noticia es como que él no quiere dejar el cargo, quiere seguir. Sí, así es. Así que bueno, por medio de una cámara oculta, me parece que fue medio rara cómo se llega a investigar esto, pero bueno, recibe este dinero que él dice que fue una donación y no fue una coima, pero la situación existió y obviamente el tribunal lo está investigando. También hay una denuncia penal que, bueno, por un tema de esta cuestión, la AFA está demorando su decisión para ver cómo se resuelve en la justicia ordinaria y después ver cómo se resuelve desde la interna de AFA. Pero bueno, como ven, son uno un poco más internacional, el otro un poco más local, pero son casos que se dan en la cotidianidad y los tribunales tienen bastante intervención. Y un poco para cambiar, para llevarlo al otro lado, acá son tres casos que ya salimos del fútbol también, tres casos en los que sí se demuestra ética deportiva y se le da un rol bastante importante a este tema. Uno es de un boxeador, Heyland, que en una de las peleas con Sanders, él en su cabeza iba contando, no sé mucho de boxeo, así que pido disculpas, pero iba contando como en su cabeza la cantidad de golpes recibidos y la cantidad de golpes dados, y al terminar la pelea lo dan como ganador a él, y él para todo, para el árbitro y para todos, y dice no, que en realidad él había perdido y le da el triunfo a su rival. Después él, en las distintas entrevistas, porque obviamente nadie podía creer esto que estaba haciendo, él dice que bueno, iba a quedar con un cargo de conciencia muy grande si aceptaba igual la victoria y no le daba en realidad al rival lo que él se había ganado, básicamente. Otro de los ejemplos es del director técnico de las Leonas, que en uno de los partidos con Alemania, em, las alemanas hacen un gol y la árbitra en ese momento dice que no había sido gol, sino que la pelota se había ido afuera, la bocha se había ido afuera. Y el DT les pregunta a sus jugadoras si había sido gol o no había sido gol. Las jugadoras le dicen que sí, que efectivamente había sido gol. Entonces entra a la cancha para el partido y le dice al árbitro que había sido gol y que se lo tienen que validar. Así que bueno, en un principio, por eso también obtiene el diploma al mérito y un premio por esto,
por su honestidad y por su ética en ese momento. Era un partido oficial, incluso no era un amistoso, así que como que otra característica más para este entrenador. Y otro de los ejemplos es Gabriela Sabatini, ya este es un poco anterior, que la que está en la foto también es Mónica Seles, que había sido atacada por un fan de Steffi Graf en un partido de tenis y había recibido un cuchillazo. Obviamente eso la alejó de las canchas un tiempo y perdía su posición en el ranking de tenis. Entonces, todas las tenistas de ese momento, de ese ranking, tuvieron que votar si querían mantenerle la posición o si directamente pasar al último lugar. Y la única que votó a favor de que mantenga su posición en el ranking fue Gabriela Sabatini. Las demás rechazaron esta moción y bueno, perdió su posición en el ranking, pero se destaca obviamente la actitud de Gabriela Sabatini. Así que bueno, estos son 3 ejemplos de distintos deportes, pero todos argentinos, en los que se valora mucho más la cuestión ética deportiva y fair play que el ganar por ganar. ¿Te acuerdan que habíamos hablado también el hecho de que si se veía o no se veía la ética en el fútbol y los ejemplos más clásicos de los goles con la mano, como el de Maradona, que siempre se reprochan, y bueno, que dicen que los argentinos por ahí no somos tan honestos como o el resto del mundo nos ve así? Acá tenemos ejemplos de que sí lo somos. ¿Algún comentario de esto? ¿Una duda? Ay, me quedó, perdón, me quedó una frase que les quería mostrar. Ay, todo lo que aprendí de la ética en la vida lo aprendí jugando al fútbol. Esto lo dijo un premio Nobel de literatura que era albano, ni siquiera era de acá de Argentina. Así que bueno, fíjense que nada más alejado por ahí de la cotidianidad del fútbol, una persona que se dedica a la literatura, y sin embargo dice que de la importancia del fútbol para su aprendizaje de ética en la vida. Bielsa Bueno, hasta también, acá Bielsa también hizo sería. lo mismo en Inglaterra. ¿Cómo? Bielsa hizo lo mismo éticamente en Inglaterra cuando le habían otorgado un gol que no correspondía, hizo que su equipo quede parado y le hagan el gol para empatarlo, digamos, en el lead de Inglaterra. Bien, hay un ejemplo más. Bueno, hasta acá, no sé si tiene algo para agregar, algo para acotar. Si no, hasta acá sería más o menos el tema de hoy, de las cuestiones de los códigos. Les quería mostrar también, ya yendo a lo que va a ser el trabajo práctico, la idea es, ahora les muestro un video, que para la semana que viene puedan buscar dinámicas o juegos en los que les puedan enseñar a través de esta dinámica o a través de estos juegos a los chicos que vayan a dirigir cómo ser éticos en el deporte o valores en el deporte. Ya sea algún juego que encuentren, que les guste, que les interese, que a través de eso se vea el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, bueno, un poco todos los valores que vimos la clase pasada. La tengo con la semana pasada y pasé como un mes. La clase pasada. Ahora les muestro un ejemplo para que vean lo que les quiero decir. ¿Se ve? No, no se va a escuchar, pero es nomás para que se vea.
En este ejemplo, ven que está el juego es muy simple, con un aro, dos equipos, y se van pasando el aro uno a otro. La idea es que no se caiga y que, bueno, lleguen a completar el juego. Acá lo que se busca trabajar es un poco la cuestión del juego en equipo, de la paciencia, el saber esperar cuando llega tu turno, sin dejar de lado la competitividad, porque obviamente están los equipos enfrentados y uno de los dos va a ganar, pero bueno, buscarle la vuelta para entender este tema de los valores en el fútbol. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Tiene alguna duda? Obviamente no pueden elegir el mismo, valga la aclaración. Hay un montón de juegos y de dinámicas para aplicar este tema de los valores. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Están todos mudos hoy? ¿Qué pasó? Yo recordaba que hablaban un poco más. Sí, sí, se entiende lo que tenemos que hacer. Por lo menos yo lo entiendo. Bueno, la idea es que traigan o el video o la imagen de la dinámica y lo expliquen un poco. Algo simple y cortito, porque la semana que viene tenemos solamente 40 minutos, así que tratar de ya con eso y cerrar la materia. Bueno, Te consulto, ¿eso lo pones como tarea pendiente? O sea, ¿lo pasan por escrito? Sí, si quieren lo dejo escrito, explicado, pero la idea es que lo puedan traer acá a la clase y lo veamos como hice yo recién, que les mostré el video y explicarlo simple y ver a qué valores o qué conductas éticas se lo relacionan. No hace falta ni que me hagas un texto, ni que me lo hagan por escrito, ni nada, es compartirlo acá en la clase. No, pero estaría bueno dejarlo de recordatorio porque por ahí yo me voy a Sí, olvidar. sí, sí, eso sí. Sí, sí, eso sí, eso sí. Yo lo dejo escrito en Classroom. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, los dejo a los que quieran ir a mirar el partido, que ya creo que ya empezó. Y cualquier cosa me escriben por Classroom o por WhatsApp, no hay problema. perfecto. Listo. Listo. Nos Profe, vemos, adiós. perdón, profe. Quiero hacer una Sí, sí. pregunta. ¿Tiene que ser sí o sí un juego grupal o puede ser tipo individual? Por ejemplo, yo estaba pensando uno que se roban la pelota, o sea, todos adentro de un cuadrado un equipo hay con pelota y otro equipo tiene que robar la pelota, por ejemplo. Es como un juego grupal, pero es más individual, digamos. Sí, creo que sé ¿Se cuál juego entiende? mencionás. Em, no hay problema siempre y cuando lo puedas relacionar con algún valor o Con el- virtud que le enseñarías con ese juego, digamos. Claro, sí, sí, hablando, o sea, sobre valores o éticas o conductas Bueno, éticas, ¿puede ser? Claro, la idea es que vos después del juego puedas decirle, bueno, ¿qué es lo que aprendimos acá? Tal cosa, tal cosa y tal cosa. Ya, perfecto, perfecto. El juego que quieras elegir no hay problema, pero que sí Sí, se sí, yo entienda. perdón, tenía la duda que sí, sí, si era grupal o era individual. O sea, puede Ah, ser sí. cualquiera de los dos.